Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos, hermana Janet. Bienvenida. Vamos a continuar y hay algo que Santiago tiene muchas enseñanzas para nosotros pero son enseñanzas muy prácticas, que es lo que queremos. Entonces estamos hablando de la vida del discípulo. Y Santiago termina el capítulo 1 diciéndonos que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y comienza el capítulo 2 hablándonos de que un discípulo de verdad tiene que ser justo. Leíamos en Juan el día martes que toda injusticia es pecado, todo tipo de injusticia es pecado. Y me gusta, hermanos, que nosotros lo miremos así, porque no dice que determinadas injusticias es pecado. Y a veces nosotros nos queremos pegar literalmente al ejemplo que hay en Santiago. Entonces nosotros creemos que hacer acepción de personas es simplemente clasificar a los hermanos dentro de las congregaciones de acuerdo a su posición socioeconómica. Pues eso no está bien hecho. Pero eso no es solamente el único tipo de acepción de personas o el único tipo de injusticias en las que nosotros podemos caer dentro de la cristiandad. ¿Cierto? A veces, creemos que hay determinados miembros dentro de las congregaciones que merecen un trato especial. Y cuando hablo de especial estoy hablando como un trato distinto. Entonces, como que, al hermanito, a la hermanita fulana, si él hace tal cosa está bien hecha, pero si lo hace otro hermano ya bomba. Miren, hermanos, aprender a colocarnos en los zapatos de otro se llama empatía. Y Santiago lo que nos está diciendo acá es que nosotros, como discípulos del Señor, nosotros tenemos que ser empáticos con los hermanos. Yo recuerdo cuando yo era joven, siendo un ministro joven, pues tenía todo el ímpetu, tenía toda la fuerza, pero también tenía toda la inexperiencia, ¿sí? Entonces, para mí, como ministro joven, cuando era soltero, que no tenía hijos, pues era muy fácil, hermanos, era muy fácil decir, no, es que los papás tienen que controlar a los niños, es que los niños no pueden estar haciendo desorden durante el servicio, y bla, 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 bla. Todas esas cosas que hablamos, ¿cierto? ¿Sabe cuándo cambió eso radicalmente? Cuando nació Ana Sofía. Porque cuando nació Ana Sofía, yo recuerdo que Ana Sofía tenía como un año y mesecitos. Y yo me paré el domingo, yo tenía la enseñanza. Entonces el hermano cantó la alabanza, oraron, me paré para ir a enseñar. Pues esta niña gateó más rápido que lo que el papá caminó, o casi que al ritmo, porque cuando yo llegué al frente, al púlpito, pues ella ya estaba ahí jalándome el pantalón. Y pues yo ya no pude decir, bueno, que la mamá de esta niña venga y la recoja, que el papá de esta niña venga y la recoja, porque pues el papá de la niña era yo. Entonces lo que me tocó hacer, hermanos, fue agacharme. Me puse la cara roja, me dio vergüenza, agacharme, sonreír, cargar la niña y empezar a dar la clase con ella cargada y llevársela a la mamá. Pero también eso fue una gran lección para mí, porque ¿qué tiene de especial si era Ana Sofía Montes? La que estaba técnicamente haciendo algún tipo de desorden dentro del servicio. ¿Qué la hacía especial? ¿Que era mi hija? No había nada especial. Solamente que yo no fui capaz de ser tan fuerte conmigo mismo. ¿Sí? Y a veces, cositas como esas nos pasan. Nos pasan, y a veces creo yo que pasan muy de seguido en las congregaciones. Y nosotros, como discípulos del Señor, como hacedores de la palabra, tenemos que manejar esa equidad, ¿cierto? Entonces, cada congregación, mirar cómo trabaja el tema de esa equidad de la mejor manera. Pero mientras dependa de cada uno de nosotros, tenemos que hacerlo. Y en el capítulo 2
ya entrando en materia el día de hoy, Santiago nos pone en una disyuntiva. Porque Santiago habla de fe y habla de obras. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Nosotros somos salvos por la fe o por las obras? Por la fe, mi hermano. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Sí. Por la fe. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Nosotros somos salvos por la fe o por la doctrina? Por la fe. Por la fe. ¿Todos están seguros que por la fe? Sí. Creo que por la fe, porque después viene lo otro, la doctrina, ¿no? Dejarnos doctrinar. Es que la fe y las obras van unidas. A ver, están muy bonitas sus respuestas. Están muy bonitas, muy acertadas sus respuestas. Sí, Daniel. ¿De qué fe estamos hablando? Porque todos tienen fe, solo que la fe la pueden tener mal. No. Muy buena Asumiendo que es la pregunta. fe bíblica. No estoy Asumiendo hablando que es de la fe. bíblica, como está en la Biblia. O sea, Okay. estoy hablando de la fe de la Biblia. Estoy hablando de la fe que aparece en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces somos Es salvos decir, por la fe y por la doctrina, porque si no cumplimos la doctrina, la fe se queda allí en solo pensamiento. Defíneme la Lo que fe no es bíblica, cumplido. Daniel. ¿Qué es la fe según la Biblia? Lo que dice Hebreos 11. No me contesten. Bueno, alguien que le ayude a Daniel, pero no me contesten con esta es la fe, es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Bueno, Entonces, La fe viene por la la fe ley. es la fidelidad a la palabra, cumplir la palabra. ¿Cómo, Daniel? La fe es la fidelidad a la palabra, o sea, cumplirla, a obedecerla. Esa es la fe. Muy bien. Eso es fe. Fe es fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿salvo por fe o salvo por obras? Es salvo por fe. La respuesta, ¿somos salvos por la fe o salvos por la doctrina? Respuesta, salvos por fe. A nosotros nos fascina hacernos matar por la doctrina. Y nosotros estamos colocando en la práctica por encima la doctrina que la misma fidelidad a la palabra de Dios. Me explico. Somos la iglesia verdadera porque cantamos sin instrumentos. Somos la iglesia verdadera que no tenemos dones espirituales. ¿Sí? En la práctica. Ya hemos estudiado mucho de ello y sabemos que sí los tenemos. Somos la iglesia verdadera porque no diezmamos. Tenemos una carne del sándwich entre la limosna católica y el diezmo evangélico, y ahí estamos nosotros, que lo llamamos ofrenda. Tal vez alejados del patrón bíblico, tal vez alejados de la fe como tal, si la fe es la fidelidad a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros estamos dispuestos a hacernos matar por la doctrina, mas no por la fe. Muy paradójico. O a mí me parece muy paradójico. ¿Por qué razón? Nosotros pretendemos que las personas sepan primero todas las cosas y después se bauticen, como si nosotros fuéramos los dueños de la vida. Y le vamos a dar tiempo a las personas que estamos evangelizando a que conozcan toda la doctrina de la iglesia del Señor, todo lo que tienen que hacer para que tomen la decisión de bautizarse. Nosotros pretendemos que las personas que piensan diferente a nosotros en tema religioso, pues que primero comprendan y reconozcan todos los errores doctrinales que tienen antes de predicarles o de que obedezcan el evangelio. Entonces ahí es donde yo me pregunto, para nosotros, ¿qué va más importante? La fe, siendo la fe la fidelidad a la palabra de Dios, o la doctrina. Y cuando hablo de la doctrina, tengo que entender que la doctrina no es tanto la palabra de Dios, la doctrina es la interpretación que algunos han dado a la palabra de Dios. Eso es doctrina.
La doctrina es netamente interpretación. ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia de Cristo? Según el Nuevo Testamento. Y todos el tiempo, pues, porque hablaron todos al mismo tiempo y no le escuchó a ninguno. Hable, La hable. Le estamos dando chance. Yo creo que según el Nuevo Testamento es creer en Jesucristo, porque antes de eso solamente se anunciaba de que venía el Mesías, de que se hablaba del Hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento se habla porque él estuvo ahí, pues. Entonces nosotros ya creemos en él. ¿Alguien más? ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia del Nuevo Testamento? La ¿Cuál es la doctrina. doctrina? La doctrina del Sí. Nuevo Testamento es el Evangelio. Parte de la doctrina del Nuevo Testamento puede estar en el Evangelio, sí. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Vayan por todo el mundo y Amén. prediquen el Evangelio. Amén. Ajá. Pero nos quedamos Hay cortos, que- hermano Samuel. ¿Por qué? Pero hay que agregarle ahí también que hay que confesar, hay que bautizarse, hay que arrepentirse y vivir en santidad posteriormente, Entonces, perseverando hasta el fin. ok. Mm. Pero todo eso se resume en dos cosas. No me han dicho cuál es la doctrina. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amén. La doctrina del Antiguo Testamento. La doctrina del Antiguo Testamento, ¿saben cuál era? Conoce a Jehová. Y por eso todos tenían que estar ahí, seguidos, conociendo al Señor, repitiendo. Por eso leían la Torá, leían la ley, leían el Pentateuco todos los días. Porque era la forma en que ellos iban a conocer al Señor. Porque ellos no tenían un Dios un Dios personal. El Dios de Dios era un Dios un poco más impersonal, ¿cierto? En lo que ellos entendían en su práctica. Por eso, cuando el Señor habla de un nuevo pacto en Jeremías, dice: y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en sus corazones. Y ya nadie tendrá que decirle a su hermano: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, si la doctrina del Nuevo Testamento es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿hacia dónde tiene que ir o hacia dónde nos mueve la fe? Cuando nosotros hablamos de las obras, entonces nosotros tenemos un error hermenéutico, un error de interpretación. Nosotros creemos que la fe no tiene obras, porque nosotros tenemos las obras como todo ese cúmulo de requisitos, de requerimientos, de rituales que tenían los judíos antes de Jesucristo en la ley. ¿Cierto? Que Jesucristo los concluyó todos. Esas eran las obras de la ley. Sin embargo, nosotros hemos creído por años que la fe es así. Tengo fe y ya, pare de contar. Ya no tengo que hacer absolutamente nada. Pues si nosotros creemos eso, estamos negando las Escrituras. Porque en Efesios, Pablo dice que Dios preparó una cantidad de buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Sí? ¿Han leído ese texto? Efesios capítulo 2. Sí. Entonces, dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero unos versículos más abajo dice que Dios preparó de antemano unas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ello. Con eso claro, ¿cuál es entonces la fe que nos salva?
Hola. La fe que nos salva es la fe en la que cumples esas obras. Recuerden la definición de fe. Fe es fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la fe que me salva? Es esa fe en la que yo soy fiel a la palabra de Dios. Obedecer Entonces, la palabra de Dios. Si Dios dice que para yo ser salvo tengo que obedecer el evangelio en las aguas del bautismo, eso hago. ¿Cierto? Eso es lo que yo hago. Si Dios dice que tengo que tener una transformación de vida, permito que el Espíritu Santo transforme mi vida. En los versículos, a partir del versículo 14 de Santiago capítulo 2, leemos lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, usted tiene fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac como sacrificio sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, mis hermanos, acá, en este pasaje, nosotros encontramos de las cosas que yo llamo, y es lo que vamos a encontrar de aquí en adelante en el libro de Santiago, perlas para la vida cristiana. Usted tiene fe. Viva en esa fe. Viva en esa fe. Pero vivir en la fe no es vivir en otra, fuera de la atmósfera terrestre. Eso no es vivir en la fe. Vivir en la fe es vivir en el día a día, en nuestra cotidianidad. Todos los días nosotros necesitamos la fe, es decir, la fidelidad a la palabra de Dios para enfrentar nuestro día a día. ¿Saben qué es lo que pasa con muchos hermanos? Que nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a la caretica de la religiosidad. Entonces, el domingo nos sentamos como iglesia, el domingo vamos al edificio. No, eso, parecemos un astro. En serio, somos un astro, eso yo creo que desde el universo, desde afuera de la atmósfera terrestre, desde la luna, creo que desde el mismo Plutón, se ve el domingo cómo brilla el edificio. Porque nosotros somos esos inventos inútiles. Somos una linterna de luz día. No alumbramos sino cuando estamos entre nosotros mismos. Entonces, cuando usted solamente alumbra el domingo en el edificio, usted no está viviendo de acuerdo a la fe. Es más, déjeme decirle, usted no tiene fe. Uy, hermano, no sea tan duro, ¿cómo me va a decir eso? Pues mi hermano, con todo el cariño del mundo se los tengo que decir. Prefiero decirle en este momentico
aprovechar el malestar que tengo, entonces estoy coloradito, usted dirá, no, el hermano dijo eso, pero era porque tenía como fiebre, no es porque también me da un poquito de vergüenza, pero prefiero decírselos ahora Está delirando. y no decirles que estamos muy bien, cómo estamos, y el día del juicio final, cuando ya no haya nada por hacer, ustedes me estén señalando allá y me digan, hermano, pero usted no nos dijo. Si usted vio que esa era la falencia, ¿por qué no nos dijo, hermano? No. De esto se trata el amor por el prójimo. Que nosotros reaccionemos. ¿Qué tan fieles somos a la palabra de Dios en el día a día? Y vamos a mirar, Santiago aquí nos pone un ejemplo muy práctico. Un ejemplo que a veces, o sea, para mí, el tema de, yo voy a seguir insistiendo, yo admiro mucho la labor, la obra social que hace una congregación como Impar. Pero también me parece que es demasiado frustrante. La gente que va solamente por recibir un plato de comida, no sé, por recibir un mercado, un mandado, por recibir algo de ropa, y porque solamente están pensando en eso. Ahora yo no puedo esperar tampoco mucho más porque pues, no tienen el Espíritu Santo. Si supuestamente hay convertidos, o creen que están convertidos y están buscando la añadidura, cuanto más la gente del mundo, ¿no? Sin embargo, no es únicamente en la benevolencia, en la obra social, donde se ve reflejada la fe, sino que Santiago la pone en algo muy práctico. Ustedes dicen que tiene fe, pero viene una persona y les dice que tiene hambre, y usted le dice, hágale, crea en Dios. ¿Saben qué le está diciendo Santiago ahí? Porque es lo que responde Santiago ahí, es como, bueno, y eso me va a quitar el hambre. ¿Cómo le muestro yo el amor de Dios al necesitado, al enfermo, al hambriento? ¿Sí? ¿Cómo le muestro yo ese amor de Dios? Porque estamos hablando que la doctrina de la iglesia es amar a Dios, amar al prójimo. Entonces, ¿cómo es que demuestro yo la doctrina del amor? Sirviéndole la persona que lo necesita. Nos toca servir, hermanos. Nos toca servir. ¿Sí? Pero a veces nosotros creemos que esto es solamente ahí de labia, de parla. ¿Sí? Un hermano con una necesidad. Y miren, pasa lo siguiente en las congregaciones. Un hermano con una necesidad. Coloquen ustedes la necesidad. Y yo le organizo el ejemplo. El hermano Eduardo Mujica ahorita en Brasil está pasando sumamente difícil. Ok. El hermano Eduardo Mujica en Brasil, siervo de Dios, predicador, y está enfermo, ¿cierto? No, pero además de eso también necesita fondos para sus medicinas. Está en una situación difícil económica también. Eso está enfermo, ¿sí? ¿Dónde mostramos nosotros nuestro amor? Hermano, ore. Y ojo, yo no estoy diciendo que la oración no sea importante. La oración es muy importante, es un arma muy poderosa. Pero Dios quiere que nosotros vamos más allá. Hay que caminar la milla extra, amigos. Entonces, sí, vamos a orar por el hermano Mujica, porque está enfermo. Sí, y estamos esperando el milagro. Y el hermano está esperando el milagro. ¿Cierto? Esto va a sonar feo, pero hay que decirlo. Pero el milagro se va a ver representado en lo que usted y yo hagamos. ¿Ustedes saben qué significa la palabra milagro en latín? Milagro. Muy bien, Marina. Milagro. Milagro es mi logro. Entonces nosotros estamos esperando el milagro. Entonces pongamos nosotros nuestro grano de arena para que se dé el milagro. ¿Sí?
todo esto lleva, o sea, todo es una secuencia. Fe, obra, porque recuerden que la fe es fidelidad a la palabra de Dios. ¿Sí? Ay, hermano, es que tengo una necesidad, estoy sin empleo. Bueno, vamos a orar para que el hermano, la hermana consiga un empleo. ¿Y qué tan dispuesto está el hermano o la hermana por la que estamos orando para recibir el empleo? Pues, ¿qué has hecho, hermano? No sé, has entrado... voy a hablar de bolsas de empleo acá en Colombia. Hay una que se llama CompuTrabajo. Bueno, hay una red social que es para conseguir empleo, que es Liking, creo que se pronuncia así. ¿Pero qué estás haciendo? No, hermano, es que yo necesito un empleo, pero has mandado tu currículum, has mandado tu hoja de vida a alguna parte. No, el Señor sabe que yo necesito un empleo. A ver, ¿está esa persona actuando de acuerdo a lo que está esperando en su supuesta fe? No. ¿Quién dijo no? Yo dije no. Ok. ¿Quién está con Marina? ¿Quiénes están con el no? Levánteme la mano los que están con el no. Hermano, Esto ya parece... ¿podría repetir lo que dijo, por favor? No alcancé a escuchar. Ok. Un hermano que está sin empleo, ¿cierto? Y hermanos, oren por mí porque necesito un empleo. Pero este hermano no está haciendo absolutamente nada, no está enviando currículum, no está enviando hojas de vida. Entonces, ¿qué tan preparado está él para que se vea el milagro? ¿Qué tan preparado está él o qué tanto está orando él de acuerdo a su fe? No está No está tan preparado porque tiene que salir a tocar. Tiene que salir a tocar puertas. Ni siquiera se ha movido a mandar hojas de vida, ni ha tocado puertas. Entonces. Exactamente. Entonces, mire, nosotros a veces creemos que Dios obra de maneras espectaculares y de formas que nosotros no entendemos. Eso lo tengo yo súper claro y eso me mueve todos los días. Pero Dios necesita de eso. Miren los milagros de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro en la vida de Jesús? Cuando La boda de convirtió Caná. el agua en vino. La boda de Caná. El agua en vino. El agua en vino en las bodas de Caná. Muy bien. ¿Qué les dijo? O más bien, ¿qué le dijo María a los que servían? Hagan lo que Él les diga que hagan. Hagan todo lo que Él les diga que hagan. Entonces Jesús les dice, tráigame unas tinajas con agua. Con agua. Y ellos dijeron, no, Señor, es que no necesitamos agua, todavía no vamos a lavar los trastes, Señor, lo que necesitamos es vino. No es que estamos en plena fiesta, que Dios que nos vamos a poner a lavar los trastes ahorita. Ellos No, obedecieron. ellos trajeron el agua. Y ahí, junto con la obra de traer el agua, se obró el milagro. ¿Fue así o no fue así? Así es. Amén. Ahí operó una actitud. La actitud también operó en esa No. actitud, En ese milagro. en el milagro. Es fundamental. La alimentación de los 5,000. Jesús, dice el texto que Jesús pone a prueba la fe de los discípulos. Y les dice, llegó Andrés y le dijo, maestro, ¿usted por qué como que no más bien le va diciendo a esta gente que, como dijo Mickey Mouse, cada quien para su house? Porque eso es un gentío muy grande. Y pues ya es hora de que esa gente ya mucho rato acá. Y ahorita pues no hay forma de estar llamando a los paramédicos ni nada, pero esta gente se va a empezar a desmayar aquí del hambre. Y Jesús le dice, ¿te preocupa por eso, amigo? Dele de comer ustedes. No, señor, esto es mucha gente. Esto fue con 20 que hay aquí. No, amigo, hay que trabajar como 3 meses para poderles dar de comer a todos estos. Entonces Jesús le dice, recojan a ver qué hay. Por ahí. ¿Y qué recogieron? 3 panes Y y pescados. Y 5 pescados. 3 peces y 5 panes. 5 panes y 3 peces. Sí. Y comieron
hasta saciarse. Sobraron 12 cestas. ¿Qué obró con el milagro? La Tuvieron acción. que traer los panes, sí, tuvieron que traer los panes, los peces, recostar la gente en sus grupos, ¿sí? Acción, movimiento. La fe es eso. Hermano, yo me muevo por fe. ¿Cómo te mueves por fe? Esa es la pregunta. ¿Cómo me muevo por fe? ¿Ok? Voy a tratar de poner un ejemplo. ¿Cómo ponemos un ejemplo práctico? No, hermano, ¿sabe qué? Es que nosotros queremos tener una congregación más numerosa. Y estoy orando para que vengan muchas personas a la congregación y conozcan de la salvación de Dios y conozcan del amor de Dios. Qué bonito, muy lindo. ¿Y a cuántas personas al día le estás hablando del amor de Dios? Lo más importante, ¿a cuántas les estás mostrando el amor de Dios? Ah, no, hermano, yo estoy orando. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo, Olga? Ponerle volumen. Abrir el micrófono. El micrófono. El acercamiento es súper importante hacia las personas, no nos podemos quedar solamente con la oración. Nada porque no está no tiene la acción, no está haciendo nada. Nada, no está haciendo Nada, absolutamente nada. Perder Miren, el tiempo ahí. hermanos, Santiago nos invita a que nosotros nos movamos por la fe que profesamos. Nosotros nos tenemos que mover por esto. Pero o sea, la fe no tiene nada que ver con la pasividad. La fe no tiene nada que ver con la quietud. La fe es acción pura. La fe es adrenalina. La fe es correr el riesgo. Amén. ¿Sí? Accionar, moverse. Nosotros necesitamos dar saltos de fe. Amén. Pero ¿cómo hablar de saltos de fe en la iglesia de Cristo, hermano Leonel? Hermano Arango, tenga cuidado, su sobrino ya se está volviendo ahí como medio pentecostal, ya está hablando de saltos de fe y todo lo que conocemos, porque nosotros estamos sesgados por una doctrina que nos dijeron, es así, y usted de ahí no se mueve. Ajá. Pero ¿saben qué fue lo más paradójico? Que al comienzo de esta clase, y si no me creen, lo pueden volver a mirar, mañana o más tarde cuando el hermano Daniel monte la grabación, miran el video, ¿y saben qué? La mayoría de ustedes aceptaron que la doctrina del Nuevo Testamento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y ninguno de ustedes, cuando les pregunté cuál es la doctrina de la Iglesia del Señor, me sacó la lista de todas las doctrinas que manejan las iglesias de Cristo. Ninguno me sacó la doctrina de la cena del Señor, la doctrina de la ofrenda, la doctrina del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Ninguno me habló de la doctrina de las alabanzas. Nosotros tenemos la doctrina. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a los otros como yo los he amado. Hay un dicho, un refrán, un dicho popular acá en Colombia. Dice que obras son amores y no buenas razones. Así como dice el hermano Rubén Darío Lopera, cuando era mi profesor allá en Quito, él decía, eso no es palabra de Dios, pero es verdad. Obras son amores y no buenas razones. Ser cristiano es amar a Dios, amar al prójimo en la práctica, no en la teoría. Ese cumple todo. No en la teoría. Esto tiene que ser práctica. Y la práctica no es en esta reunión de iglesia, no es en la reunión del domingo, es en el día a día. Eso, el día a día. El día a día, el diario vivir, ¿sí? Nos caemos, sí, nos caemos. Nos resbalamos, Nos equivocamos. Yo soy el que más me equivoco, hermano.
Yo soy el que más me equivoco. Pecamos. Miren, hermanos, Santo Dios. todos nosotros vivimos a milésimas de segundo o a milímetros de traspasar la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Ay, hermano, pero yo no fornico, yo no adultero, yo no mato a nadie, yo no me emborracho, Yo no robo. yo no robo, yo no extorsiono a nadie. Ah, qué bien. Pero yo no predico, yo no vivo el evangelio. Entonces, ¿qué estás haciendo? A ver, contame qué estás haciendo. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es pecado. Entonces, mire, la cercanía en la que nosotros estamos. Tal vez uno de los pasajes, de los capítulos más difíciles para uno comprender la escritura de Pablo, creo que es Romanos capítulo 7, en el libro de Romanos, creo que el capítulo 7, el pecado que mora en mí. Allá cuando Pablo dice que porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago porque es el pecado que vive en mí. ¿Sí? Eso, hermanos. Eso es un mensaje y estén muy vigilantes, porque el pecado siempre nos va a alcanzar. ¿Y por qué el pecado siempre nos va a alcanzar? ¿O por qué nosotros estamos siempre tan cerca de pecar? Porque nosotros perdimos en el jardín del Edén, perdimos la virtud de la bondad, de ser buenos, y entró la maldad. Entonces eso está ahí hasta que nuestro cuerpo sea transformado en gloria. De Romanos capítulo 7, porque el capítulo 8 habla de la glorificación y santificación del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanitos, aquí el punto no es qué tan perfecto es ser. No se ponga a mirar ahorita qué tan perfecta ha sido su vida. Desde, ¿no? Vivir un día a la vez. La fe nos lleva a vivir un día a la vez. Tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Eso no quiere decir que no tengamos proyectos a mediano, a corto y a largo plazo. Eso no quiere decir entonces que comamos y bebamos porque mañana moriremos. No. Yo tengo que vivir un día a la vez. Es que cuando yo abro los ojos en la mañana le digo, Señor, aquí estoy. Ayúdame a hacer tu voluntad. Déjame conocer qué es tu voluntad para mi vida. Ustedes sí saben cuál es la voluntad de Dios. La santificación de vuestras almas. Hola. ¿Cómo, hermana? Hermana Janet. En una parte dijo, en una parte dice la Biblia, la santificación de vuestras almas. Y otra cosa más, pero no me acuerdo. Ok. La voluntad de Dios es la santificación de nuestras almas. Muy bien. Miren, hermanos. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a amarlo a Él y amar al prójimo. Nosotros creemos que todo lo que pasa porque es la voluntad de Dios. Y eso no es del todo cierto. Hay cosas que pasan porque son la voluntad de Dios y otras que pasan porque Dios permite que pase en una manifestación de su amor hacia la humanidad, llamada libre albedrío. Esta semana, anteanoche, el martes, sí, ocurrió una tragedia acá en Medellín. Una mujer decidió
tirarse desde la parte alta de un edificio aquí en pleno centro de Medellín. Pero pues lo que conmovió a la gente no fue en sí el acto de que ella se tirara, sino que dejó una carta. Bueno, pero la carta que dejó la señora parecía la primera carta de Pablo a los Corintios, porque pues eso fue el boom ayer. Ayer estaba por allá haciendo una fila en un banco y habían 35 personas adelante de mí. Por WhatsApp me llegó la carta, la empecé a leer, me atendieron y yo no había terminado de leerla. Y yo, no, esta señora no escribió una carta, esta señora escribió 5 series de Netflix, una saga de 3 libros, no. Entonces, pero anoche me preguntaban, unas sobrinas me preguntaban, tío, entonces fue la voluntad de Dios que esa señora se tirara. No, la voluntad de Dios no. Dios, o sea, la voluntad de Dios no es que la gente peque. Sí, la voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es todo lo contrario. Que nosotros lo amemos a Él, que amemos al prójimo y que nos amemos a nosotros mismos. Ahora, hay cosas que pasan, todo lo demás pasa porque Dios permite que pase. ¿Sí? Porque desde el principio nos dio libertad. Ahora, lo que nosotros no hemos entendido, y es de pronto también lo que Santiago nos quiere decir aquí, cuando nos habla de poner Daniel, por favor, lee el mensaje de la familia Olguín. Perdón. Dice así. Primero de Tesalonicenses. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que Él, que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ok, muchas gracias, hermanos. Familia Olguín Santibáñez. Muchas gracias, Dani. Y muchas gracias, Daniel, por leerlo. A ver, hermanos. Esto va de la siguiente forma. Nosotros vamos a vivir nuestra fe a la medida que nosotros día a día nos reconozcamos necesitados de la misericordia de Dios. ¿Ustedes saben qué ha hecho la doctrina en la Iglesia de Cristo? La doctrina ha hecho varias cosas y la mayoría de ellas, no, todas ellas, no son muy positivas. La doctrina nos ha envanecido. A pesar que el mismo texto sagrado dice que el conocimiento envanece. Nos dejamos llevar tanto por el conocimiento doctrinal que nos envanecimos. La doctrina nos ha vuelto religiosos. Entonces, hay para quienes ofrendar de todo lo que se ganan, no cometer adulterio, no embriagarse. Eso los hace excelentes cristianos. Pero irrespetan a su esposa de otra forma, maltratan a su esposa verbal y psicológicamente. ¿Dónde está el cristianismo de ellos? Pero es la doctrina, ¿cierto? Entonces nos volvimos religiosos. Santiago nos dice que esto no es de religión. Esto es de vida. Esto es de relación. ¿Cómo nos estamos relacionando con Dios? ¿Sabes cuándo vas a empezar a darte cuenta
de que estás fortaleciendo una relación con Dios. Cuando un hermano de tu congregación, un hermano cae y realmente te duele, pero te duele en el corazón de verdad. Y tú mismo empiezas a buscar los medios de cómo ayudarle a ese hermano. Pero si tu sensación es la de vamos a exhortarlo, vamos a tenerlo por gentil y publicano, eso es un gran indicador de que eres un religioso más. Ojo, no estoy diciendo que no hay que disciplinar, pero hay que disciplinar en y desde el amor, usando esas dos preposiciones, desde y en el amor de Dios. Y ya lo hemos hablado en otros temas, en otras series, donde ¿cuál es el objetivo de la disciplina? Restaurarlo. Restaurar al hermano. ¿Y qué es la restauración? Volver a su estado original. Volverlo a su estado original. O sea, hay que dejar al hermano como recién salidito de las aguas del bautismo. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a aplicar. Cuando nosotros comprendemos de que el pecado no es el problema, el pecado solamente es el síntoma de un problema muy grande, y es una relación con Dios destruida o que va en proceso de destrucción. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica. Ojo, el cristianismo es 100% práctico. El cristianismo no es teórico, porque el amor en ninguna de sus expresiones es teórico. ¿Qué es lo único que uno no hace por amor? Lo único que no se hace por amor. ¿Saben qué es? ¿Quieren saber? Sí. Queremos saber. Lo único que no se hace por amor es nada. Uno nunca está dispuesto a quedarse de brazos cruzados por ese ser que uno ama. ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Todo. Muchas. Por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras parejas. Muchas cosas. Pero es cierto que no estamos dispuestos a quedarnos quietos y hacer nada. No, claro que no. Bueno, eso mismo nos tiene que mover por amor. Lo único que no se hace por amor es nada. Entonces siempre tenemos que movernos y trabajar desde y por el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, es el que me lleva a decirle de una forma amable, amorosa, cariñosa, respetuosa al hermano con la Biblia que se está equivocando. ¿Cierto que sí? Amén. El amor es el que me lleva también a, bueno, este hermano tiene una necesidad, vamos a orar para que el Señor ayude a suplir esa necesidad, y después de que oramos, pues agarro el teléfono y empiezo bueno, voy con tanto, ¿con cuánto vas a ir? ¿No puedes esta vez? Está bien, perfecto. Y así, sucesivamente, nos vamos dando una mano los unos a los otros. Y así vamos construyendo tejido. Y me gusta mucho, a mí me gustaba mucho esa frase, que construir tejido social, y aquí lo manejan muchas entidades no religiosas ni gubernamentales. Sí, es algo, y es algo que se viene hablando mucho aquí en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, con todos estos estallidos sociales que han habido. Vamos a construir tejido social, listo, vamos a construir tejido
espiritual. Vamos a protegernos, vamos a rodear. ¿Sí? Ruego sus oraciones por la hermana Olguita en Girardota. Ya el hermano Rodolfo partió, durmió en el Señor. Su cuerpo está descansando, su alma está descansando. Sin embargo, eso no es ajeno, o eso no hace que la hermana Olguita, que fue su esposa, ahora su viuda, pues esté sintiendo la pérdida y el dolor de su pérdida. Orar por la hermana Elizabeth Tavares, que todos ustedes, la gran mayoría de ustedes la conocen. A Elizabeth también se le murió el papá, creo que ayer o antier. ¿Sí? Y son situaciones. Está la hija de la hermana María Cristina, que está muy enferma, María Cristina allá en Chile. Ella me escribió, me dijo que por favor, para que les voy a dar el nombre, para que... Ven, lo estoy buscando acá. Constanza Vázquez se llama ella. Constanza Velázquez. Constanza Vázquez. Está pasando por una situación de salud. Entonces, vamos a orar los unos por los otros. No veo acá. Se desconectó la hermana Giomer. Pero miremos, hermanos. Ahora ayudamos con la oración. Oramos los unos por los otros. Pero también necesitamos una caricia. Necesitamos una laita de orejas. Necesitamos una palmadita en la espalda. Miren, hermanos, esto para que lo miren en sus congregaciones. ¿Saben qué necesitamos nosotros dentro de las congregaciones? Ser más amigos, menos hermanos. Ser más amigos. Hermano Samuel, usted que está liderando una congregación allá en Venezuela, motive a los hermanos a que crezcan, creen lazos de amistad. Porque solamente de hermanos, viéndonos una vez, 2 veces a la semana. Ay, si la tenemos difícil, hermano, si la tenemos difícil. ¿Por qué? Porque el domingo llegamos. Ay, hermano, ¿cómo estás? Ay, regular para no ponerlo triste y no entrar en detalles. Ya, hermano, tan gracioso. Estoy bien. No todos los hermanos están bien. Después resulta un hermano que se nos suicida. Estaba bien. Usted mira, hermanos, tan trágico puede estar, puede pasar. Bueno, que no se quite la vida, pero se alejan, la misma historia. Entonces, a mí esas actividades que hace Impact, esa confraternidad, ese tiempo que tienen para compartir un alimento, que no sea solamente compartir la palabra de Dios, me parece maravilloso. Y en eso, ¿saben qué? Me acordé por aquí de que la hermana Angie de Colorado me dijo en estos días que cuando nos tomábamos un espacio, uno de estos espacios que compartimos, para hacer una confraternidad virtual. Es que es hacer la confraternidad virtual, es que ese día no vamos a tener servicio, sino que nos vamos a conectar normalmente y vamos a hablar de la vida. Y virtualmente, pues, no sé, los que toman cafecito, los que toman tecito, no sé, los hermanos allá en el sur. Por favor, si los hermanos del sur toman mate, que no se les vea el mate, no sean así, no sean tan crueles. Yo amo el mate. Por eso lo estoy diciendo. Me encanta el mate. Que el hermano allá, Samuel, las empanaditas, las arepitas, no sé. Y estamos ahí un rato. El mismo tiempo que estamos acá. Tenemos una oración al comienzo, una oración al final, pero todo es conozcámonos, hablemos. ¿Qué proyectos de vida tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Si está lloviendo, si no está lloviendo. Y uno dice, hermano, pero eso es una tontera, hermano, vamos a perder el tiempo, hermano. No, ¿saben qué? Eso también edifica.
Eso también edifica. Eso es amor. Y eso crea lazos. Eso crea lazos. Yo no sé ya, Fermi y Beatriz, cuándo se van a volver a ir a Medellín. Porque Estamos viviendo en Cartago. yo sé que están viendo por allá en Cartago. Viendo por allá en otro mundo. Pero es bueno tener esa comunión. Porque es que esa es la comunión. La unión en común que se tiene. Entonces, ahí les dejo eso ahí. Ahí les tiro esa pildorita al hermano Daniel, al hermano Alejandro, para que lo coordinemos, hagamos una confraternidad acá y chévere, nos conozcamos un poquitico más. De mi parte, hermanos, muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Vamos a tener una sesión de cháchara. De guachafita. La guachafita. ¿Cómo le chocará a Daniel? A mí no me gusta. No, si siempre Leonel nos regaña, estamos nosotros en plena guachafita gozándola. Ya es hora para comenzar la clase. El profe siempre es así. Siempre, siempre. Yo soy la nube gris en los picnic de las guachafitas en las clases. No, pero, Ok, mis hermanos de mí.